Bien, muchos saludos para todos y bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro podcast Futurist. Y hoy vamos a ver algo sumamente interesante que realmente es como el tema del momento. Vamos a hablar de la inteligencia artificial, vamos a hablar del metaverso, vamos a hablar de cómo todas estas cosas están interrelacionadas, César. Y creo que más importante aún es en dónde podemos nosotros meternos y qué oportunidad de negocio hay en todo esta trama de lo que es el metaverso, lo que es la inteligencia artificial, lo que es el blockchain, y hablar un poquito de cómo cada una de estas cosas impacta nuestras vidas. Vamos a hablar de temas controversiales sobre el uso de la inteligencia artificial, todo este tema que está, digamos, resonando por todas partes, sobre todo a raíz de lo que más recientemente ha ocurrido, lo que ha sido ChatGPT y todo lo que ha significado eso como el efecto cascada sobre otras empresas que están metidas en el mismo medio de esto de lo que es la inteligencia artificial y que está impactando cada vez más lo que es la parte creativa, lo que es la parte de desarrollo de negocio, pero sobre todo lo que es la parte de autoría de cada una, digamos, de las fases de la vida, desde algo tan sencillo como escribir poesía, como generar artículos de prensa, como hacer análisis de data. Yo creo que todo esto nos va a impactar muchísimo. Y bueno, adelante César, vamos a ver cómo le vamos a caer a esto. Hoy tenemos un invitado de lujo también. Mi queridísimo Emilio, qué gusto en verte, vale, ya terminando el mes de febrero, mes bastante convulsionado en el planeta Tierra, porque en verdad que febrero ha sido bien complejo. Si veníamos ya con una cantidad de dificultades y procesos, yo lo llamo una especie de indigestión para poder asimilar esta cantidad de cosas, bueno, el ambiente y la realidad del planeta nos ha jugado cosas muy fuertes con esto de los terremotos, la situación en Siria, el conflicto en Ucrania que sigue, se cumplió un año recientemente, la semana pasada. Bueno, salimos del mes de febrero, el año está pasando bastante rápido. Mira, sin duda, un tema maravilloso, muy interesante. Hoy tenemos un interlocutor hecho a la medida para este tema y vamos a contextualizar un poquitico esta realidad, porque, como les decía anteriormente, ya el mundo venía de unos desafíos enormes. Obviamente la pandemia fue un gran catalizador, un gran agente que para mí lo que hizo fue permitir que el proceso evolutivo que tenía esa escalada exponencial tecnológica se hiciera aún más presente. Y terminamos la pandemia con una voraz, que esa es la palabra, una muy agresiva expansión de las tendencias que ya venían en el mundo desde el punto de vista tecnológico. Ya mencionaste algunas, definitivamente la cadena de bloques, el blockchain, es determinante en la comprensión, la entrada de un nuevo esquema monetario a través de las criptomonedas y todo lo que ha sido este gran debate financiero a través de las criptomonedas. El metaverso, una realidad completamente... la Matrix es como una especie de entramos en un Matrix muy, muy complejo y sin duda un tema importantísimo que bueno, la inteligencia artificial, pero el rol que está jugando la evolución en el espacio donde todo esto comenzó, que es a través de la Internet, donde ya las barreras de influencia y de acceso recaen no en agentes, en empresas, sino en el poder individual. Y ahí comienza un espacio extremadamente creativo, muy íntimo, porque es sumamente invasivo, y está en la potestad de cada uno de los 7.000 millones de personas que estamos en el mundo, que hoy cuentan con devices inteligentes y están haciendo intercambios a través de TikTok, de todas las plataformas que hay en un mundo. Ya no son 7.000 millones, ya somos 8.000 millones. 8.000, sí, ya pasaron los 8.000 millones. ya le dimos la vuelta. Mira. Esto está como tu cuenta de redes sociales, que está creciendo a nivel exponencial, Emilio. Entonces, bueno, mira, esta es la realidad, grandes desafíos. Hay para mí un desafío muy importante, porque esto lo que está haciendo es aumentando aún más las brechas que existían entre cierto tipo de economías, obviamente en Latinoamérica, que es el terruño donde yo me estoy manejando,
empieza a verse de alguna manera nuevamente ante la amenaza de quedarse rezagado en el proceso de evolución. Esto en otros programas lo hemos manejado. Esto no se trata de adhesión o incorporación de tecnología. Esto es algo de filosofía, esto es algo de comportamiento humano, de naturaleza humana. Y sin duda lo que vamos a vivir en los próximos años es haya guerra nuclear, Putin se vuelva loco o no, independientemente de eso, lo que estamos viviendo a nivel de tecnología y a Sí. nivel es realmente, la palabra es espeluznante. Sí, bueno, cuando tú dices espeluznante, creo que es una palabra apropiada. Sin embargo, yo creo que como siempre hay dos aristas, ¿no, César? Cuando se empezó a hablar de la Internet, se hablaba de que la Internet era como la destrucción del mundo porque al final se iban a hacer muchas cosas malas, pero incluso han habido personas, digamos, de relevancia digamos, tienen impacto a nivel de lo que es la opinión pública y ellos han demostrado de alguna forma de que el tema del uso de la Internet va a depender de cómo tú manejes, digamos, la tecnología. Y yo creo que aquí con la inteligencia artificial y todo lo que estamos hablando, el blockchain, el metaverso y cada uno de los elementos de los cuales vamos a discutir hoy, definitivamente también va a depender de en manos de quién caiga y de cuáles serán las restricciones que se pongan. Porque yo creo que ahora vamos otra vez a entrar en un tema controversial, en un tema de ética, vamos a hablar en discusiones desde el punto de vista de lo que son las propiedades intelectuales. O sea, hay toda una serie de elementos ahora que van a ser relevantes desde el punto de vista de nosotros como seres humanos, de como creadores de contenido, como autores, en el caso mío, como escritor, en el caso tuyo, digamos, como una persona que está generando siempre ideas. Y yo creo que hoy va a ser una oportunidad de oro, porque hoy vamos a tener como invitado especial a Jean Cloutot, que Jean Cloutot para mí es la persona más futurista. Si este podcast se llama Futurist, yo creo que él es una de las personas que representa mejor el nombre de este podcast, porque esta persona, nuestro estimado Jean Cloutot, digamos, es una persona que aparte de que ha hecho emprendimientos grandísimos desde el punto de vista de lo que es la tecnología, digamos que ha sido como uno de los precursores de lo que es el metaverso, ha empezado a insertar ese concepto por todas partes, lo vemos dando declaraciones, entrevistas en Europa, en diversas cadenas de televisión internacional, y creo que esto nos va a ayudar muchísimo, de alguna forma, a, digamos, entender, apreciar cuál es nuestro rol, qué jugo le podemos sacar a esto, realmente hay oportunidad de negocio o esto es simplemente una innovación en la cual nosotros tenemos que estar como simplemente como espectadores. Y aquí es donde yo creo que va a ser importante en la medida que nosotros tengamos el conocimiento, y no solamente el conocimiento, sino la capacidad para adecuar cada uno de estos procesos dentro de lo que es el marco precisamente de nuestros negocios, de nuestra vida, pues al final esto nos va a permitir sacar máximo provecho, máxima creatividad, aprovechar que nuestros equipos de trabajo de alguna forma interactúen de una manera más dinámica y que al final nos permita a nosotros también ser esa plataforma que hace que crezca la tecnología para el bienestar de la humanidad y no que pase lo contrario. Y yo creo que, por ejemplo, uno de los elementos que yo menciono en mi libro, Bienvenidos al Futuro, precisamente es la utilización, por ejemplo, del blockchain para lo que es el voto a la hora de hacer elecciones. Y eso tiene, por supuesto, gente en pro y gente que está en contra de ello. A mí me parece que esto es parte de lo que tenemos que discutir, sobre todo porque al final lo que tenemos que es generar confianza. Uno de los elementos más importantes cuando empezamos a hablar de tecnología es qué nivel de confianza tengo yo en la utilización de esta plataforma. ¿Cuáles son los riesgos a los cuales yo me enfrento como usuario? ¿Cuáles son los riesgos que yo me enfrento al momento en que yo abro la ventana de mi empresa para meterme en este mundo? Porque ahora se me van a meter los hackers por todos lados, porque ahora van a haber una serie, digamos, de actividades que antes no hacíamos, donde vas a tener personas que no necesariamente estén preparadas y a lo mejor empiezan a destruir en vez de ayudar. Y yo creo que todo esto nos va a ayudar muchísimo esta discusión de hoy, que creo que es bien relevante, bien impactante sobre todo. Y vamos a empezar a, digamos, darle forma a eso que tú llamaste espeluznante. Vamos a empezar a buscar la forma de que en vez de que sea espeluznante, sea deslumbrante, sí, porque obviamente la tecnología siempre nos va a deslumbrar, pero que seamos capaces de capitalizar eso
para el bienestar de nuestras organizaciones y por supuesto de nuestras comunidades y, ¿por qué no?, para el bienestar de nuestro país. Bueno, yo creo que ya pudiésemos entrarle duro al desarrollo del tema y yo creo que es el mejor momento para darle la bienvenida a nuestro querido amigo Jean Clouteux. Jean siempre ha sido un gran, digamos, mediador entre lo que nosotros hemos venido haciendo y lo que es la realidad de la tecnología a nivel mundial. Buenas, bienvenido, Jean. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Es un inmenso honor estar entre dos futuristas y de verdad que me siento muy a gusto en este mensaje al futuro que queremos dar hoy. Excelente. Bueno, Jan, de verdad que siéntete como que estás en casa, porque realmente sé que estás en casa, pero al final esta conversación debe ser eso, pues debe ser esa fluidez natural que nos caracteriza a nosotros como hombres del futuro, pero también una conversación llana en la cual es verdad, vamos a empezar a insertar conceptos, digamos, de carácter muy técnico, pero que yo creo que vamos a empezar a, digamos, a hilar fino en cuál de esos conceptos aplica, digamos, para mí como ser humano que está creando cierto, digamos, actividades de negocio, para mí como empresario que estoy buscando la manera de incursionar en algunos mercados en los cuales yo nunca he entrado, para ti como una persona que quiere de alguna forma desarrollar un negocio, una plataforma tecnológica que sea segura, porque al final también puede pasar que esto se empiece a revertir y te haga daño a ti mismo, ¿no? En ese sentido, creo que hoy vamos a abrir la puerta para muchas preguntas y así yo invito a todos los que nos están escuchando a escribir en el chat. Vamos a ir respondiendo en la medida que se presenten estos temas. Vamos a empezar de una manera activa e interactiva también a preparar esta serie de respuestas para que tengan sentido. Y por qué no, en el futuro, si todavía después que ustedes hayan visto este chat, a lo mejor lo ven en diferido, pues tengan la oportunidad también de preguntar, de hacer comentarios, de mandarle este podcast a un amigo. Y como siempre le decimos, suscríbanse al canal si no lo han hecho, o denle like si les ha gustado esto, porque eso nos ayuda muchísimo para que el algoritmo potencie esto. Y como decía hace un momento César, para que el contador de los seguidores aumente más rápido, ¿no? Entonces, bueno, César, si quisiera, a mí me parece que tú como un hombre de finanzas pudieses abrirnos un poco el escenario de cómo crees tú que vamos a abordar el tema de la tecnología con el blockchain, por ejemplo. Mira, a mí me gustaría, dado que tenemos este invitado de lujo, gran amigo de la casa además, que ya nos contextualizara esta maraña tan compleja que tiene muchísimas aristas, esto tiene muchísimos tentáculos. Entonces, que nos dé esa primera entrada, Jan, de cuál es la primera transformación que ocurre a nivel del fenómeno de las redes sociales y cómo la interactividad transaccional, para entrar en ese tema, porque nuevamente vamos a llegar a un efecto de e-commerce, de transacciones, de intercambio de bienes y servicios, se da en este espacio donde entran estos nuevos actores, entra en la cadena de bloques, entra la inteligencia artificial, entra una evolución en la web, entra los chatbots automatizados. Entonces, danos esa primera entrada de cómo estás viendo tú esta amalgama tan compleja del entorno para después ver entonces el impacto que esto tiene en el mundo económico y de las finanzas. Bien, lo que a mí más me fascina es cuando hablamos de futuristas, recordemos los futurólogos de los años 60, que se apegaban mucho a conectar con el pasado también para entender hacia dónde van las cosas. Y en el planteamiento prospectivo que nos queremos hacer, y Emilio en Bienvenidos al Futuro lo hace muy bien, en ese planteamiento prospectivo es importante leer también la línea de tiempo desde hace más o menos 100 años o inclusive más de 100 años, cuando empieza a acelerar la comunicación a través de la tecnología, cuando empezamos a pasar de lo que antes sencillamente eran medios impresos y llega la radio y llega la televisión, y llega inclusive el cine, pues la comunicación se vuelve exponencial. Y es cierto que la comunicación exponencial encuentra su alimento en la publicidad, en la constitución de grandes audiencias para vender material publicitario que pueda a su vez alimentar la curva de una economía del consumo.
Y la economía del consumo pues hace que todos los acontecimientos mayores del Web 1 y del Web 2, que son Google, que son Facebook, el mismo Amazon, eBay, pues son eminentemente acontecimientos digitales totalmente centrados en una economía de consumo, centrados en la constitución de audiencias, centrados en la economía de la publicidad. De hecho, si tú hoy ves la economía de Facebook, es al 99% una economía, una empresa que se alimenta de las recetas publicitarias. Eso condiciona mucho el cómo lees la innovación en la Web 1 y en la Web 2, en cómo lees el Internet 1, enviabas un email y empiezas a tener una página web. En el Internet 2 empiezas a ver lo que es el marketing de influencias con plataformas como Instagram, etcétera, Facebook, el mismo Facebook, LinkedIn y YouTube, etcétera, etcétera. Y lo que hicimos con Urigi también. Y toda esa economía, pues, se encuentra con, al mismo tiempo y en paralelo, la constitución de una existencia digital. Y el ser humano pues no vive solo de publicidad y de consumo y de influenciadores y de un marketing de audiencias, sino que también se va transformando el comportamiento humano. Y eso es fantástico porque al empezar a hablar de comportamientos, empezamos a hablar de eventos societales, empezamos a hablar de eventos culturales y de economía real gracias a lo digital. Y es allí donde más allá de una reflexión de creación de audiencias y de recetas publicitarias como las podía tener Facebook o el mismo Google, empezamos a ver surgir elementos realmente importantes de la constitución de una existencia que podríamos llamar una existencia virtual o una existencia digital. A través del mismo WhatsApp, lo vimos en tiempos de pandemia con Zoom, con todo el desarrollo de una existencia digital a través de las pantallas. Y poco a poco el surgimiento de una propuesta que viene conectada totalmente con la existencia digital, que es la creación de confianza, pues nace la propuesta, una de las propuestas, que es la blockchain, como filosofía y su primera gran aplicación, que es el Bitcoin, en donde constituimos un razonamiento en donde se debe certificar que lo que es cierto sea realmente cierto. Y ese fundamento es clave en la creación de una confianza en un mundo nuevo, como si fueses el primer ser humano en llegar a las Indias o a las Américas, o fueses el primer ser humano en llegar a la Luna, pues necesitas recrear una cadena, justamente un entretejido que genere confianza. Y en eso la blockchain ha sido la piedra angular de la creación de una confianza. Poco a poco, a veces usamos la blockchain sin darnos cuenta. A veces la blockchain está implicada en procesos inclusive de las redes sociales actuales y no nos damos cuenta porque son secuenciamientos tecnológicos que ya son prácticamente imperceptibles, y no solamente en la visión más monetaria de la blockchain, que son las criptomonedas. Y de hecho, las criptomonedas han sido interpretadas como una herramienta de especulación, más no entendidas como lo que son realmente, que son una nueva propuesta económica que se separa completamente de los fiat money, de las monedas convencionales y de la economía convencional. Sí, cuando vemos, dale, adelante. Sí, permítame que te interrumpa allí, porque yo creo, Jan, que si tú bien lo dijiste, ¿no? Mirar al pasado para entender las cosas y ver el contexto actual. Yo me imagino que hace, no sé, 200 años o 150 años, cuando generalmente tú transabas, digamos, de alguna manera con moneda, y de repente te sale un billete de papel, porque entonces el billete de papel ahora reemplazaba la moneda o reemplazaba el oro. Yo creo que hubo un periodo muy largo de desconfianza, porque que yo te trabaje a ti un mes o una semana o lo que sea, o que yo te entregue a ti una propiedad y de pronto yo te entrego a ti, son unas notas de valor. Obviamente había que hacer ese cambio, ese mindset, ¿no? Esa adaptación a la de hecho, las notas, como bien lo dices, estas notas de valor o futuros billetes que luego conocimos como billetes, pues se llamaban credenciales, llamaban notas sí. de credenciales, y estaban conectadas con una blockchain de la época, que era la cadena asociada a la nobleza, a la recomendación de unos a otros, y de hecho te entregaban un nuevo caballo o te alimentaban.
y de alguna manera el respaldo que tenía esa casa o ese seguro que te iba a dar detrás, que tenía, digamos, un valor asociado a ese dinero. Yo creo que allí, cuando tocaste el tema de las criptomonedas, porque creo que esto es un tema, digamos, que se entreteje, ¿no? Cuando hablamos de criptomoneda, blockchain, inteligencia artificial, yo creo que cada uno de nosotros se va sintiendo impactado por estas realidades, porque al final un pedacito a la vez, pero al final nos está tomando nuestros espacios como ciudadanos, cada vez interactuamos más en las redes sociales y a mí me sorprende, ¿no? Si apenas, digamos que lo que es la actual inteligencia artificial que se ha hecho, digamos, interactiva, que es como un secretario o un asistente electrónico como lo que es el ChatGPT, y que ya empezó, digamos, esa pelea entre los diversos, digamos, campeones como lo son Google, Facebook y ya, de alguna manera ya Amazon también se está metiendo en esto. Entonces, yo siento que la tecnología está como que invadiendo nuestra humanidad, nuestra vida, y al final tú sientes como que, bueno, si no me meto en esto, al final no existo, ¿no? Y hay algo de realidad en esto, pero lo cierto es que la tecnología nos facilita la vida. Y en ese sentido, todo lo que está pasando, si de alguna manera el utilizar las monedas, la moneda de cambio, nos facilitó la vida en el pasado, hoy en día vemos como la gran experiencia de lo que es El Salvador a través de todas las transacciones, que ha sido como yo creo que fue como el globo de ensayo, es el experimento social, y de alguna manera estamos esperando los resultados, porque digamos que han pasado tantas cosas malas que ahorita entonces estamos así como viendo los toros de Leo, ¿no? Vamos a ver cómo termina esto, porque más de uno estará pensando, ¿me meto o no me meto en este negocio? Sí, mira, Emilio, me quedé pensando, se me quedó, obviamente abrimos aquí una cantidad de espacios dentro del contexto del diálogo, pero hay un denominador común que ha estado presente en todos los programas que hemos hecho de Futurist. Independientemente de la tecnología, lo acaba de decir Jan muy bien, es un elemento social, es un elemento de trascendencia humana. Y la tecnología va definitivamente a un paso de evolución mucho más allá de la capacidad de asimilación. Entonces, quisiera como entender un poco, ponerle a la audiencia el contexto de cuál es el rol que está teniendo ahorita esa nueva sociedad, esa nueva humanidad. Y fíjate que hay un tema que me encanta la distinción que haces cuando viene de un modelo centrado en el consumo, en la publicidad, donde ahora el determinante del consumo va a ser ese ciudadano, que ya no es un comprador, ya inclusive hay un proceso totalmente evolutivo de un cambio dramático en la realidad global. Entonces, vamos a lucubrar un poquitico sobre esto, Jan, porque en verdad que me parece fascinante el proceso de transformación humana, cultural como tal. Sí, los procesos de transformación humanos pensamos que son disruptivos y, in fine, son muy consecuentes o muy coherentes, porque la naturaleza humana es la misma del hombre de las cavernas. En las cavernas te querías aumentar eventualmente a través de la magia para ir reduciendo tu exposición al miedo y aumentar la capacidad prospectiva de conectar también con el futuro de las cosas, ya sea el primer dientes de sable que iba a tratar de comerte o eventos climáticos, etcétera. La religión es una red social, la religión de hecho, religere viene de la noción de red social. Entonces, el ser humano no solamente trata de interconectarse y de constituirse, como bien lo hizo el confucianismo en Asia, de constituirse en un todo, de tratar de ir a buscar esa disminución del ego destructor de lo que es el ente social, sino también de aumentarse y de aumentar, hay que decirlo, multiplicar su vida, tratar de vencer la muerte. Y el descubrimiento que poco a poco se hace a través de lo que es una existencia en una realidad física, pero ahora una realidad física en el mundo virtual, es aumentarte. De la misma manera que aumentas tu capacidad de comunicación a través de WhatsApp, de la misma manera que aumentas tu presencia a través de herramientas como la que estamos viendo hoy en este podcast,
pues la presencia aumentada es un eje fundamental de lo que significa esta nueva fase en nuestras existencias. Quiere decir que a través de los datos que vamos acumulando, vamos creando lo que se llama ya virtual beings, que son los existentes virtuales. Y estos existentes virtuales son igual de reales. Yo muchas veces utilizo el ejemplo de tu cuenta bancaria. Tu cuenta bancaria no es un lingote de oro en una caja fuerte o un montón de billetes debajo de tu colchón. Es algo totalmente virtual y digital. Pues si tú crees en tu cuenta bancaria, no puedes no entender lo que está pasando a través de tu cuerpo digital, a través de tu salud digital, a través de tu intimidad digital, de tus amigos digitales, a través de tu existencia en mundos virtuales. Y la tercera fase de Internet, que es una fase inmersiva, que es una fase de interacción real, en tiempo real, y que es una fase de persistencia de las cosas en el entorno virtual, pues no hace sino aumentar ese precepto de poder vencer la muerte, de poder multiplicar nuestro alcance y de poder justamente encontrarnos más y mejor usando herramientas nuevas. Estas herramientas nuevas tienen la misma valencia que la primera rueda o la misma valencia que la primera hacha de piedra tallada en el Neolítico. Es exactamente lo mismo, no hay diferencia. De hecho, cuando hoy vemos ChatGPT, hablando un poquito de inteligencia artificial, pues ChatGPT, que es una revolución absoluta. Yo le digo a la gente, todos podemos y debemos usar ChatGPT. No tiene sentido cometer faltas ortográficas, faltas de referencias, faltas en razonamientos, no tiene sentido, a menos de que te transformes en un Amish y que quieras seguir caminando a pie y recorrer durante meses lo que hoy recorres en minutos. Yo le digo a la gente, si quieres, bueno, te vas a pie, y no hay problema, pero hay otros que se irán en avión y que no tendrán problema con la evolución tecnológica. ChatGPT es a la inteligencia lo que el desplazamiento automóvil es a la caminata a pie. O sea, es exactamente lo mismo. Entiendo plenamente que quieras hacer el Camino de Santiago de Compostela a pie, pero porque tiene más sentido que hacerlo en un vehículo a motor, pero entiéndeme bien que hay muchos desplazamientos donde no tiene sentido hacerlos a pie, no vas a llegar al mismo tiempo. Entonces, claro, ChatGPT lo que hace es aumentar tu alcance, pero ahora bien, sí te va a reemplazar una persona que esté usando hoy ChatGPT. No te va a reemplazar ChatGPT, te va a reemplazar el que lo esté usando. ¿No? Y si insertamos ahorita lo que es el concepto de la singularidad tecnológica, que tal vez para algunas personas todavía no saben lo que es esto, pero precisamente se entiende la singularidad tecnológica, ese momento en el tiempo donde la inteligencia artificial va a llegar a ser igual a lo que es la inteligencia humana y de ahí en adelante pues nos va a superar. Obviamente va a ser vertiginoso la manera en que esto va a suceder. ¿Cuál va a ser el impacto sobre nosotros, los seres humanos, sobre el tipo de actividades que hacemos? ¿Cómo ves tú esto? Porque hay mucha gente que ahorita está preocupada porque así como estamos felices porque ahora tenemos una gran herramienta que nos ayuda, como tú bien decías ahorita, nos va a facilitar la vida, también es verdad por el otro lado que nos va a desplazar porque mucho del trabajo que se hace en la actualidad van a ser sustituidos por la inteligencia artificial. ¿Cómo ves tú este impacto y si realmente crees que va a ser agresivo, si vamos ahora a tener un pocotón de desempleados porque ahora los robots o la inteligencia artificial es la que va a hacer el trabajo? ¿Cómo lo ves tú? Hay un gran momentum en la historia de la humanidad reciente que es la pandemia. Y la pandemia sí, más o menos, porque hay una pandemia biológica o sanitaria y hay una pandemia psicológica en donde ha habido muchísima manipulación de unos y otros, y en ese momentum de la historia de la humanidad, porque la pandemia fue política, la pandemia fue militar, lo estamos viendo en Ucrania, la pandemia ha tenido consecuencias mayores, la tasa de desempleo real no es inferior al 40%. La tasa de desempleo real en las sociedades modernas puede inclusive superar el 50% de la población activa actual. Y de hecho, la tasa de desempleo es cero hacia un peluquero, un barbero, yo necesito uno, pero la tasa de desempleo de un storyteller, de un periodista, la tasa de desempleo de alguien que está hoy viviendo de escribir, de ser un poco community manager en las redes sociales, la tasa de desempleo de todo el creador de contenido que se ha instalado en una economía
basada en escribir, en generar textos, va a ser inclusive el 100%. Entonces, es cierto que hay un impacto absoluto en lo que está pasando. La singularidad era un poco como el discurso de Peter Diamandis de Singularity University, pues era vista como algo que iba a suceder en 50 años y, bueno, se precipitó. Está sucediendo ahora. Las inteligencias artificiales hoy son adolescentes de más o menos quizás 15, 16 años, el año que viene ya son mayores de edad y el año siguiente son adultos y el año siguiente ya son 1.000 millones de veces más inteligentes que todos nosotros combinados. Y es cierto que pronto ya lo es. Hoy hablando con ChatGPT, pues psicólogos están perdiendo su trabajo, el coaching, muchos consejeros promedio, personas que hacían un buen trabajo promedio, pues están perdiendo su trabajo. Inclusive malos padres están perdiendo su trabajo porque muchos hijos, en lugar de preguntarle a sus padres, pues ahora se lo preguntan a ChatGPT. De hecho, ChatGPT es la herramienta ideal para poder conectar con un conflicto, mediar en un diálogo tenso. Tú copias el diálogo, copias la pregunta y ChatGPT te ayuda a formular una respuesta a un tono perfecto, con un tono emocional muy ajustado. Y lo otro es que a cada vez que esto sucede, pues las inteligencias artificiales están aprendiendo de nosotros. Ahora bien, el impacto es tan absoluto que bueno, todo aquel que hoy esté usando ChatGPT, pues está forzosamente, por la misma naturaleza humana, está por encima de la máquina. El que usa la máquina siempre estará por encima de la máquina. El que sigue a pie o a caballo siempre estará detrás del tren o del avión. Pero el que se monta en el avión, pues está usando el avión y está usando la máquina para justamente aumentar sus capacidades. Entonces, es cierto que un diálogo plano, en donde yo te voy a decir, bueno, la definición de la blockchain es esta, o la definición de las cadenas de bloques a través del encriptado, eso ya no tiene ningún valor añadido. Las capas de valor del conocimiento están cambiando. No se trata de saber responder, se trata de saber preguntar. Y volvemos a los fundamentales. Y hay algo que a mí me encanta en este diálogo de futuristas, con Emilio, con César, es pensar en que los fundamentales son lo único a lo que debemos atenernos. ¿Qué son los fundamentales? Saber preguntar es siempre más importante que saber responder. De hecho, muchos psicoanalistas te dirán que han construido su fortuna sobre el saber preguntar. El saber preguntar siempre te dará mejores resultados que el saber responder. Los temas puramente de manejo de emociones, que son lo que más se alega como algo que no tiene la inteligencia artificial, cosa que es falso. La inteligencia artificial también está adquiriendo valencias emocionales, pues las emociones son un punto evidentemente de diferencia, y el punto de diferencia con la máquina no es tanto que tengas o no emociones, es que sepas usar las emociones y calibrar esas emociones, y la inteligencia artificial sabrá en los pocos meses ser mucho más emocional con el tono justo y la honestidad absoluta que la mayoría de muchísimos humanos cautivados por el ego, cautivados por la mentira, cautivados por todo lo que ya sabemos como pecados capitales de la blockchain. Y estos pecados capitales de la blockchain, la inteligencia artificial no los va a cometer, lo que significa que un ser humano mentiroso pues va a tener mucha dificultad en conseguir empleo. Un ser humano que esté al margen de la ética, pues estará al margen también de la blockchain y estará al margen de la inteligencia artificial, pero no por un positivismo barato, sino porque siempre es más rentable ser transparentes, ser directos, ser abiertos, que ser cerrados, opacos y no transparentes. Y eso lo razona la inteligencia artificial. De hecho, lo ves cuando en tu diálogo con ChatGPT. Si tú quieres generar justamente un razonamiento de cadena de bloques en donde se certifique que lo que es cierto es realmente cierto, deberás siempre dar amplitud a las diversas opiniones que estén hoy en día presentes en el debate. Vas a tener que estar muy abierto a las diversas ideas si no hay una prueba científica fehaciente. Entonces es muy interesante porque inclusive nosotros humanos que usamos la aspiradora ronda, pues vamos a tener una casa más limpia,
el que sigue barriendo con una escoba tradicional. Entonces siempre lo mismo, es sencillamente elevarnos. Pero sí es cierto que estamos, y lo vimos en pandemia, cuando muchísimas personas perdieron su empleo, sí es cierto que no podrás permitirte de no saber preguntar. Nuevamente, estoy ahorita en un proceso en los últimos minutos en donde lo que he hecho es eh, elevar mi capacidad de abstracción, de entender y poder canalizar toda la información que estamos conversando. Nuevamente, esto entra dentro de lo que es este wicked problem, los problemas malvados, donde estamos planteando una serie de posibles soluciones, pero cada vez que me planteamos y ponemos en el debate una solución, se me están creando no 2 o 3 problemas, cientos de problemas colaterales que a la vez generan otro tipo de problemas. Y fíjate que es muy interesante porque me gusta el planteamiento del nuevo rol que tenemos ahora como seres humanos, de plantearse. Hiciste un planteamiento muy del coaching, en la esencia de que la fuerza de la fortaleza está no en la respuesta, sino en el saber preguntar. Sin embargo, el saber preguntar requiere un nivel muy elevado de conciencia, un nivel que en las últimas generaciones extremadamente elevado. No lo hemos visto desarrollado en el planteamiento del racional de tener una conciencia amplia. Entonces, fíjate que hay un proceso de reaprendizaje, de tomar una base, de volver, y me encantó cuando hablaste del fundamentals, el fundamento, el ABC de la estructura, que es algo que no podemos descuidar y que pareciera que la tendencia que estamos viendo es que dificulta en la sociedad la comprensión. Te puedo dar un ejemplo dramático. Estamos acompañando a unos chicos en su MBA, en un MBA, y pues necesitaban hacer un intercambio conmigo, y pues era cómo hacer su plan de negocios. Su plan de negocio de su idea, quieren hacer una plataforma asociada con el vino y los vinos de calidad, y hacer un tema de cavas virtuales, estudio de mercado, entender la competencia, entender un poco los planteamientos presupuestarios, hacer un plan de acción a 5 años, dónde están las líneas de rentabilidad, etcétera, etcétera. Duró 18 minutos de preguntarle a ChatGPT, construimos la totalidad del plan de negocio juntos. Entonces, 18 minutos o 18 días para constituir un plan de acción. La cuenta de explotación, te envía, puedes inclusive pedir las fórmulas de Excel que necesitas para hacer una macrodinámica de tu plan. Entonces, lo que te quiero expresar es, ya no tiene ningún valor ni siquiera hacer un plan de acción, no tiene ningún valor hacer un plan de negocios sobre un planteamiento de una empresa o de un emprendimiento. Lo que tiene valor es tomar esa información y llevarla a la acción, llevarla a la realidad que tú quieras, a implementarla. Es un poco como los robots de cocina, que lo que tiene valor es el momento que vas a crear de intimidad, de buen rollo con las personas con las que vas a comer. Ya no tiene valor ni siquiera el cocinar. Entonces, tiene valor el haber pensado en combinar los ingredientes, que es el equivalente a preguntar bien y escoger qué es lo que quieres que la máquina cocine, etcétera, etcétera. Lo que quiero expresarte es eso. Y lo otro es, sí es cierto que si vamos a hablar un poco del metaverso, que es esa noción de un Internet de inmersión, de interacción y de persistencia, digamos, una cierta noción de la eternidad de lo que haces, de la eternidad de lo que quieres hacer. O sea, ya a partir del año que viene, gracias a inteligencias artificiales, vas a poder modelar justamente inclusive pedazos de tu comportamiento para poder existir de manera persistente para tu descendencia. Vas a poder crear una presencia que va más allá de tu existencia biológica, y eso tiene consecuencias muy, muy, muy importantes, porque yo sí quisiera seguir hablando con mi padre, y estoy seguro de que hoy un ChatGPT de mi papá, pues, ¿por qué no? Si tiene toda la información, y mi padre, su formación, sus fundamentos éticos, su relación a la religión, su relación a la filosofía, sus vivencias, esos son datos. O sea, no, tampoco hay que enrollarse tanto. Y si esos datos me permiten así a mí ser un mejor padre, un mejor abuelo, ¿por qué no? En lugar de ser un mal padre o un mal abuelo.
¿Entiendes? O sea, ¿cuál es la alternativa del antibiótico? Bueno, enfermarte y morirte. Eso no está nada. Entonces, si quieres convertirte en Amish, siempre habrá una consecuencia. Entonces, el metaverso sí es un espacio que replantea por fin la importancia de Internet en nuestras vidas. Por fin salimos de un modelo económico de la publicidad, que era un modelo de vorágine de hiperconsumo, y si te fijas bien, la pandemia marca un corte de ese modelo de vorágine y entramos en un modelo en donde para Internet, para entender el Internet que nos viene encima, si tú no estás conectado, volvemos a los fundamentales de la interacción, de la escucha, del preguntar y de inclusive tu body language, inclusive miren la calidad de esta entrevista, ya el body language, el face language, el lenguaje de tu cara tiene muchísima importancia en el manejo de tu avatar. Entonces el metaverso se parece más al mundo de los 80 que al mundo del 2015. Sí. Ya, y si lo vemos, vamos a suponer en este momento, yo estoy convencido que hay muchas personas, inversionistas, personas que tienen sus negocios, están viendo qué oportunidades de negocio hay con el metaverso. ¿Qué le podemos recomendar a ellos? Porque digamos que todo lo que estamos hablando ahorita es como un constructo de muchas cosas que están ahorita mezcladas, pero yo soy un inversionista, tengo un negocio con lo que tú quieras, una ferretería, tengo una heladería o simplemente una librería y quiero meterme en el negocio del metaverso, o simplemente soy una persona que tiene cierta cantidad de dinero y digo, bueno, yo quisiera meterme en el metaverso, ¿cómo me meto en ese negocio? ¿Cuáles son las perspectivas de crecimiento? ¿Cómo ves tú en el largo plazo esta, digamos, nueva realidad de lo que es el metaverso, la inteligencia artificial y cómo todo esto cierra el lazo? Una de las grandes limitantes cuando tú vas a abrir un negocio de lo más convencional que te puedas imaginar, imagínate el pueblo del lejano oeste que tiene su bar, su banco, su iglesia, su sastre, ¿te acuerdas? Un poco el Legolandia, ¿no? El negocio Sí. donde están los fundamentales de lo que es un negocio del lejano oeste, ese pequeño pueblo de las fronteras. Pues el metaverso hoy es el next frontier, es la próxima frontera. Entonces somos todos como esas caravanas, salvo que ya no hay indios para mandarnos flechas. Bueno, hay otros tipos de locales que nos pueden afectar nuestra aventura. Llegamos a un terreno virgen en donde los fundamentales de crear tu negocio son los mismos del negocio en lo más convencional que te puedas imaginar, porque sí tienes que crear tu local, sí tienes que convencer a las personas de venir a tu local, a lo que aquí sí es un local de verdad, con las paredes que tú quieras y las paredes al infinito que tú quieras, porque la particularidad del metaverso es que si tú entras a un local de vino, puedes irte, teleportarte instantáneamente a los viñedos, entrevistarte con el dueño del viñedo, volver otra vez a la cava virtual, manipular la botella, leer la etiqueta, inclusive muy pronto, a partir de, yo creo que a finales de año ya tenemos principios de degustación, de olfato, de otros sentidos que hoy no han entrado en la data. Os recuerdo que el gusto, el sentido del gusto, no está inscrito en la data. ChatGPT no tiene acceso al sabor del chocolate todavía. Entonces hay muchas cosas que van a ir integrando la data y que van a ser reales en el metaverso. Entonces, si tú quieres crear tu negocio de librería, pues entras a te vas a plantear la librería, salvo que tu librería, que iba a estar condicionada porque iba a estar en una calle más o menos bien expuesta y que las personas no iban a poder aparcar en el parking porque hay una distancia tal y que ibas a tener que pagar tantos miles de euros o dólares el alquiler, pues ya la montaste la librería. Yo no he terminado la frase y ya tu librería puedes tener ya, al final de mi otra frase, ya puedes tener 100 libros, 2.000 libros, 3.000 libros disponibles en formato PDF para tus lectores. Y ya puedes inclusive organizar lecturas de autores en tiempo real y en situación real. Entonces tu librería está abierta a todos los autores del universo. Tu librería está abierta a que Emilio venga a compartir, a firmar su libro en el metaverso. Eso ya hoy es posible y ya hoy es operativo. Entonces, los fundamentales de abrir un negocio de los años 80 van a ser mucho más útiles para el que podrá interactuar quizás con su abuelo o su padre para que le explique cómo era el mundo antes de Internet, para poder ser eficientes en el metaverso. Entonces, lo loco
es que volvemos a encontrarnos con los fundamentales de la economía de antes de Internet, con el alcance absoluto de Internet. Entonces, la respuesta es todo lo que quieras y mucho más. Todo lo que quieras y mucho más a nivel del local de tus sueños y de la economía de tus sueños. Debo preguntarte en base a esto, ya el tiempo se nos está acabando en esta interesantísima conversación. Quiero hablar del optimismo porque veo una lectura muy interesante en los planteamientos que hemos hecho hoy, todo lo que nos ha conversado, y pareciera que a pesar de la tendencia de la tecnología, hay una extraordinaria oportunidad como seres humanos de retomar nuevamente el camino hacia la esencia, cuando buscas el legado, el valorar lo que está implícito en esa información del contacto directo con tus padres, con tu abuelo, con tu familia. ¿Es Jean Cloutot optimista de lo que viene? ¿Cuál es tu visión en el planteamiento de lo que vamos a vivir? Mi mensaje es que seamos hiperrealistas en lo que cuando somos futuristas tenemos que ser hiperrealistas, ni pesimistas ni optimistas. Hoy hay un escándalo a poca distancia, que es una guerra convencional con niños que mueren todos los días. Acaban de morir 200.000 personas en un terremoto. Tenemos que ser hiperrealistas. La tecnología, si no está en pro de reducir el hambre y en generar mayor empatía y en compensar las fracturas sociales, no tiene absolutamente ningún interés. Entonces, ¿qué pasa? El ser hiperrealista sí hace que una persona de buena voluntad pueda tener un alcance aún mayor, que un joven no se suicide porque le hizo una pregunta a ChatGPT y hoy, porque así fue concebida esa inteligencia artificial, tenga una respuesta calibrada que realmente lo ayude y lo incite a buscar ayuda. Eso es fantástico. El que una persona con fe pueda multiplicar su fe, llevarla a más lugares, el llevar un mensaje de amor, de comprensión y hacer que ese alcance sea absoluto en espacios de interacción real y de empatía, eso es fantástico. Entonces allí, si somos hiperrealistas, lo debemos ser. Al mismo tiempo, el gran miedo que es que la inteligencia artificial aprenda también de todo lo malo y que el metaverso sea un espacio igual de malo que el realverso y que nos encontremos con los mismos peligros que tenemos en el mundo, en las realidades físicas, pues más allá de un miedo, siendo hiperrealistas, es real. Habrá igual de peligros y de crímenes en la sociedad virtual que en la sociedad física, puesto que cada vez más, de la misma manera que pueden robarte tu dinero en tu cuenta bancaria digital, como antes te lo robaban en el cofre, en la caja fuerte de mi abuelo en San Fernando de Apure, en Los Llanos. Le robaron su caja fuerte, pues se lo pueden hacer también en el mundo digital. Mira, Jan, entonces sí, seamos hiperrealistas. No me lo está diciendo el ChatGPT, pero me lo está diciendo nuestra productora desde Santiago de Chile, que estamos ya en el límite del tiempo, porque cuando uno tiene conversaciones tan gratas, tan amenas, tan profundas, tan interesantes, tan inteligentes, pero también tan fundamentales. Yo creo que esto es una gran invitación. Me encanta haber conversado contigo hoy, haberte tenido como invitado, porque creo que diste en puntos claves, más allá de la evolución tecnológica, que tienen que ver con esto, con el espacio de la conversación, del diálogo y de plantearte un sentido alrededor de la tecnología. Lo dejo, Emilio, para que usted cierre el programa, mi compañero. Muchísimas gracias. Mira, a mí me queda un sabor como que hay demasiado por hablar, como que tocamos así como brochazos, spots, pero que cada uno de estos temas tiene su propio espacio. Yo creo que vamos a tener que seguir hablando en el futuro de Futurist, porque son muchísimos los temas. No tocamos temas controversiales de carácter ético que creo que van a venir y van a ser importantes, y cada uno de nosotros vamos a tener que contribuir allí con nuestra opinión, con nuestra formación, porque al final de alguna manera tenemos que influir sobre esas voces que a nivel mundial están en este momento haciendo ese gran cambio de lo que es la sociedad del futuro. Entonces, bueno, yo le doy las gracias a nuestra audiencia. Muchísimas gracias a nuestro querido invitado Jean Cloutot. Gracias a Carmen Salzano, que está en la producción, que siempre nos está apoyando. Y bendiciones para todos. Y como siempre les digo, bienvenidos al futuro.